Hola, mi nombre es Cristian Barrero, bienvenidos a Contabilidad de Cero. El día de hoy quiero explicarte qué puntos debes tener en cuenta para hacer una declaración de renta, qué es lo más importante para que realicemos una declaración de renta cuando tenemos nuestro primer cliente o cuando es la primera vez que vamos a hacer una declaración de renta. Cuando terminamos nuestra carrera profesional, muchas veces nos sentimos estáticos cuando queremos hacer nuestra primera declaración de renta. Tal vez no sabemos cómo abordar ese primer cliente, no sabemos qué papeles pedir, no sabemos por dónde iniciar, a pesar de que en la universidad aprendimos todo lo que era la teoría. Pero hoy quiero explicarte qué es lo que enfrentas en la vida práctica y qué es lo que debes tener en cuenta para hacer esa primera declaración de renta. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta son los tipos de formulario. Recuerda que está el formulario 210 para personas naturales y el formulario 110 para personas jurídicas o personas no residentes de Colombia. Hoy vamos a hablar de los aspectos importantes para llenar el formulario 210. Lo primero, reconocer el límite mínimo para que las personas tengan que declarar renta. Recuerda que lo primero que debes saber es el valor de la VT del año gravable. En este caso, estamos en el 2020, tenemos que saber cuál es el valor de la VT para el año 2019. En este caso son 34.270 pesos. ¿Cuáles son los límites mínimos para que una persona declare renta? Recuerda que la persona debe cumplir solo uno de estos límites. Puede que los cumpla todos, puede que cumpla dos, puede que cumpla tres, pero con que cumpla uno, la persona ya debe declarar renta. ¿Cuáles son los límites? Primero, si tiene mínimo 4.500 VTs representadas en su patrimonio, que equivalen a 154.215.000, la persona declara renta. Pero no tuvo patrimonios por 154.215.000, sino que tuvo ingresos que equivalen a 1.400 VTs, lo que equivale a 47.978.000 pesos. Entonces, no tuvo el valor en VTs en patrimonio, pero sí la tuvo en ingresos. Tuvo las 1.400 VT en ingresos brutos. Entonces la persona debe declarar renta. Si no la tuvo en ingresos brutos, la tuvo en movimientos de tarjeta o consumos de tarjeta. La persona declara renta. No la tuvo en consumos de tarjeta, sino que hizo compras equivalentes a 1.400 VTs o más. La persona declara renta. O sus consignaciones para ese año fueron equivalentes a 1.400 VTs, o sea, 47.978.000 pesos, pues esa persona también declara renta. Ten en cuenta que para sacar este valor o este valor, debemos multiplicar el valor de la VT por la cantidad de VTs mínimas para que la persona declare renta. ¿Qué quiere decir? 34.270 por 1.400 VTs son 47.978.000 pesos. O 34.270 por 4.500 VTs es igual a 154.215.000 pesos. De manera rápida, quiero explicarte algunos de estos rubros para que cuando quieras saber si tu cliente declara o no declara, puedas solicitar esos datos. El patrimonio bruto son todos los bienes con los que cuenta la persona: su casa, su carro, su moto, lo que tenía a 31 de diciembre en el banco, su dinero en efectivo, los CDTs, entre otros. Si la persona, al sumar todas estas cosas, le da 154.215.000 o más, la persona declara renta. Pero digamos que no tenía un patrimonio tan elevado, pero en su empresa le pagaba 6 millones de pesos mensuales. En el año serían 72 millones de pesos. La persona debe declarar renta porque 72 millones es mayor a 47.978.000 pesos. Otro rubro importante: la persona compró un vehículo por 60 millones de pesos. El vehículo tiene un valor mayor al tope mínimo para declarar renta. Quiere decir que por la compra de ese vehículo ese año, la persona debe declarar. O de pronto la persona no tiene el vehículo, pero recibió consignaciones ese año por 50 millones de pesos. Entonces la persona debe declarar renta porque 50 millones es mayor a 47.978.000 pesos. En este punto de las consignaciones, muchas personas se confunden porque
dicen, no, es que yo tengo un salario de 24 millones de pesos al año. A mí me consignan 24 millones por parte de la empresa al año, pero le presté mi cuenta a un primo para que le mandara dinero a la mamá y él le mandó 30 millones de pesos ese año. O sea que los 24 millones que esa persona tenía en su cuenta por el salario, más los 30 que el primo le envió a la mamá y que él prestó su cuenta, pues le suman 54 millones. Esa persona debe declarar así el dinero que recibió en su cuenta no haya sido para él. Porque aunque el dinero no fue para él, la cuenta sí era de él. Por ende, la DIAN le obliga a que declare renta. Entonces, por eso es importante conocer estos aspectos para cuando nuestro cliente nos pregunte, venga, yo debo declarar renta. Entonces usted le pregunta, déjeme ver cuál es su patrimonio, o cuánto se gana usted de salario, o cuánto le consignaron en el año, recibió dinero del exterior, o prestó su cuenta a alguien, compró algún carro, compró alguna casa, compró algo que tenga un valor elevado. Entonces, conocer estos topes y conocer estos aspectos nos sirven para poder indagar al cliente y poder solicitar la información para saber si declara o no declara renta. Si el cliente nos dice, no, yo no tengo un patrimonio así de 154 millones 215 mil, pero sí me gano 5 millones de pesos mensuales en la empresa. Entonces usted automáticamente dice, señor o señora, usted sí declara renta porque ese ingreso que usted tiene por la empresa le suma 60 millones de pesos en el año. Por ende, debe declarar. Ahí empieza usted a solicitar los papeles para hacer la declaración de renta. ¿Qué le solicitamos al cliente cuando ya sabemos que debe declarar renta? Lo primero es la exógena. La exógena es un documento en donde, o un archivo que podemos descargar de la página de la DIAN, donde todas las empresas, bancos o las entidades que trabajamos le reportan los ingresos que nos han entregado a nosotros. Por ejemplo, la persona que trabaja en una empresa, esa empresa le reporta a la DIAN cuánto nos pagó en el año. O si el banco hizo un préstamo, ese banco reporta a la DIAN cuánto nos prestó ese año. O si la persona de pronto ese año solicitó un préstamo al banco, el banco se lo reporta a la DIAN. Entonces, este papel, ¿por qué es importante? Porque nos sirve como guía. Cuando tenemos la exógena, nosotros empezamos a determinar, bueno, la persona recibió 60 millones de pesos en el año por salario. Entonces, ahí usted empieza a darse cuenta que la persona sí declara renta por los ingresos laborales. O se da cuenta que la persona no tiene un ingreso de 60 millones de pesos en el año, pero a la DIAN le reportaron que la persona compró un carro. Entonces, ahí en la exógena aparece esa información. Entonces, por eso es importante solicitar esto a nuestro cliente. La exógena. Muchas veces cuando el cliente ya ha declarado anteriormente, el cliente no es sino pedírsela y él la descarga y no la envía. O en otros casos nos dan la clave, le pedimos la clave y el usuario y podemos ingresar a la página de la DIAN y nosotros mismos descargarla. Quiero aclarar algo bien importante y es que la exógena nos sirve como guía, pero la exógena no es nuestro papel fundamental para hacer la declaración de renta. Muchas veces a la DIAN le reportan una información que no tiene nada que ver con nosotros. Por eso cuando tenemos la exógena empezamos a preguntarle al cliente, venga, acá dice que usted compró un carro en el año 2019. ¿Tiene los papeles de ese carro? Si el cliente los tiene, pues se le reporta a la DIAN la compra de ese carro. Pero si no los tiene, entonces no debemos reportarlo porque muchas veces por error le reportaron algo equivocado al cliente. Tengo en este caso algo que me pasó a mí personalmente y fue que una empresa por 3 meses que trabajé con ella me reportó 24 millones de pesos como sueldo en 3 meses. Algo que no pasó. ¿Por qué muchas empresas de pronto inflan los valores? Puede que sea el caso que quieran hacer deducciones en su declaración de renta para personas jurídicas. Entonces es importante que la exógena nos sirva como guía y empezamos a hablar con el cliente qué de lo que nos reporta la exógena él tiene soporte físico y empezamos a solicitar ese soporte físico y con la información de ese soporte es que empezamos a llenar la declaración de renta. Otro dato importante a solicitar es la declaración del año anterior. Siempre es importante solicitar porque de esta sacamos la presuntiva o de esa declaración podemos guiarnos también para hacer la declaración de este año. Ejemplo,
En la declaración del año anterior nos vamos a dar cuenta por qué razón nuestro cliente ha estado declarando renta. Si ha sido por patrimonio, o si fue por ingresos brutos, o si fue por consignaciones, o si es porque el cliente tiene su propio negocio, entre otras cosas. Y nos sirve para identificar la cédula a la cual vamos a hacer la declaración de renta. Entonces es importante la exógena y es importante la declaración del año anterior. Después de que tenemos los papeles, nosotros lo primero que debemos determinar, y es fácil de hacer, es cuál es el patrimonio líquido del año gravable. O sea, en este caso, a manera de ejemplo, el año 2019. ¿Cómo determinamos ese patrimonio líquido? Es el patrimonio bruto menos las deudas, y eso nos da igual a patrimonio líquido. El patrimonio bruto, recuerda que fue lo que hablábamos ahorita, que es la casa, el carro, la moto, lo que tenía en el banco a 31 de diciembre, los CDTs, el dinero que tenga en físico. La suma de esos valores nos da el patrimonio bruto. A eso le restamos las deudas. Siempre que vayamos a restar las deudas, le preguntamos a nuestro cliente: por favor, solicite el saldo de sus deudas a 31 de diciembre en los diferentes bancos que la tenga. El cliente solicita la información y ese valor lo restamos al patrimonio bruto, lo que nos da un patrimonio líquido. Ya después de que hemos solicitado ya determinamos si el cliente declara, ya solicitamos la exógena, la declaración del año anterior, solicitamos los papeles para determinar los patrimonios, empezamos a determinar qué tipo de cédula es nuestro cliente. Recuerda que la declaración de renta el formulario tiene la cédula general y 3 subcédulas: la renta de trabajo, la de capital y la no laboral. Y tiene también la cédula de pensión y tiene la cédula por dividendos. Entonces, lo siguiente es determinar, bueno, nuestro cliente por qué va a declarar renta. ¿Declarará solo porque tiene 2, 3 casas? ¿O declara porque ese año compró un carro? ¿O declara porque tiene ingresos brutos que superan las 1.400 VTs? ¿Será que nuestro cliente tiene salarios en la renta laboral que equivalen a 5 millones de pesos mensuales, por ejemplo? O sea, 60 millones en el año. ¿O será que nuestro cliente recibe dinero del exterior a su cuenta por un familiar, esposo o amigo, y eso hizo que tuviera que aclarar porque tiene consignaciones equivalentes a 1.400 VTs, o sea, 47.978.000 pesos? Entonces, lo siguiente después de determinar el patrimonio líquido es qué tipo de cédula vamos a llenar en el formulario. Por eso también nos podemos guiar con la declaración del año anterior. Muchas veces pues el cliente declara un año tras otro por las mismas razones. El año anterior pudo haber declarado por la renta laboral, entonces digo, bueno, usted va a declarar este año por lo mismo, vamos a usar esta como modelo a seguir. Entonces ya después de haber determinado el tipo de cédula, lo único que tenemos que tener en cuenta son los artículos que importan en ese tipo de cédula que vamos a llenar. Cuando uno está estudiando, tiende a asustarse porque cree que para hacer una declaración de renta se tiene que aprender todo el estatuto tributario. Y no es necesario aprendérselo. Es tener en cuenta los artículos más importantes para llenar ese tipo de declaración. Inclusive no te los tienes que aprender. Apunta ese tipo de artículos que me sirven para X cédula y los tengo en cuenta para cuando vaya a hacer una declaración de renta. A manera de ejemplo, digamos que estamos llenando una cédula general y estamos en la subcédula renta de trabajo. Para esa yo debo tener en cuenta el artículo 56, que son los ingresos no constitutivos de renta. Digamos que nuestro cliente tiene ingresos de 70 millones y de manera exagerada, digamos que nuestro cliente paga por salud y pensión 10 millones de pesos. Entonces, si era 70 millones menos 10 que no son constitutivos de renta, ya la renta de nuestro cliente no va a ser por 70 millones, sino va a ser por 60. Empiezo a hacer los respectivos descuentos o las respectivas deducciones, o empiezo a determinar cuáles rentas son exentas y cuáles no. Con la misma cédula, otro ejemplo es el artículo 387. En el 387 tenemos varios descuentos que son comunes al momento de hacer una declaración de renta para persona natural en la renta laboral. Resulta que la persona
tiene un hijo y el hijo depende de él. Según el artículo 387, dice que por ese hijo yo puedo descontar el 10% de los ingresos brutos. Si ese 10% es menor a lo que equivalen 384 VTs, pues yo me puedo descontar todo ese 10%. Ejemplo, 384 VTs son 13 millones algo en el año. Y resulta que de ingresos brutos yo tuve 70 millones de pesos por la renta laboral. El 10% de 70 millones, ¿cuánto es? 7 millones. ¿13 millones es mayor a 7 millones? Claro que sí. En ese caso me tomo todo el 10%. O sea, de esos 70 millones puedo descontar 7 millones de pesos que se dieron. ¿Por qué? Porque yo tengo un dependiente, es una deducción que puedo hacer. Ahora, a manera de ejemplo, digamos que nuestro cliente no tuvo ingresos de 70 millones, sino tuvo ingresos en el año por 200 millones por la renta laboral. ¿Cuál es el 10% de 200 millones? Son 20 millones de pesos. Ese 10%, esos 20 millones de pesos, ¿es mayor a los 13 millones que equivalen a esas 384 VTs? Claro que sí. Como ese 10% es mayor, en ese caso yo no me tomo el 10%, sino me tomo las 384 VTs, que son 13 millones 156.680 pesos. Sí, no estoy mal. Siguiente. Entonces mira que en la renta laboral, como tengo en cuenta los artículos, ya sé qué tipo de ingresos no son constitutivos de renta, qué deducciones me puedo hacer en el artículo 387 y cómo los aplico. Por ejemplo, en el 387 también tenemos otra deducción que es la de medicina prepagada. Si nuestro cliente, aparte de tener su seguro, también paga medicina prepagada, pues este cliente puede deducirse 192 VTs en el año, que equivalen a 6 millones algo. Si esos aportes a esa salud prepagada fueron inferiores a 6 millones algo, yo puedo tomarme todos esos aportes como descuento. Pero resulta que esos aportes fueron mayores a 6 millones de pesos. Fueron 7 millones, 8 millones de pesos. Entonces no me los puedo tomar todos. ¿Yo qué me debo tomar? Lo que equivalen a estas 192 VTs, que equivalen a 6 millones y pico. Entonces, mira lo importante de saber los artículos. Ya en este instante yo ya le pude hacer algunas deducciones a esa cédula, a nuestro cliente. Entonces, ya él no va a declarar por los 70 millones que le ingresaron como renta laboral, sino que ya se restó 10 millones de salud y pensión, se restó el 10% por el dependiente que tiene, se restó el equivalente a 192 VTs en el año por pagar medicina prepagada, entre otras deducciones que puedes encontrar en el mismo artículo y que es importante por eso para cada cédula tener en cuenta los artículos, no memorizarlos, aunque sea importante, puedes apuntarlos y tenerlos en cuenta para cuando vayas a hacer tu declaración de renta. Entonces, mira que ya supimos que nuestro cliente declaraba, ya sabemos qué papeles pedir, cómo determinamos el patrimonio líquido, sabemos que hay artículos que se deben tener en cuenta al momento de hacer la declaración, y lo otro que a veces puede confundirnos en una declaración de renta es tenerla en cuenta la tabla de tarifas. Esa tabla está en el artículo 241. ¿Qué nos determina esa tabla? Que de esos ingresos que tuvo nuestro cliente menos las deducciones, menos los ingresos no constitutivos de renta, menos las rentas exentas, ese valor debo convertirlo en VTs. Ejemplo, si fueron 40 millones, divido esos 40 millones en 34.270 y eso me da el número de VTs. Al revisar esta tabla, me dice que yo tengo de 0 a 1090 VTs para que mi cliente no tenga que pagar impuesto de renta. O sea que si esos 40 millones divididos por esto, o digamos que fueron 30 millones, porque creo que con 40 millones aún las pasamos, fueron 30 millones de pesos. Si yo divido esos 30 millones en 34.270 y me da menos de 1090 VTs, esa tabla me está diciendo que mi cliente no paga impuesto. Pero resulta que fueron más de 1090 VTs. En la tabla me dice la fórmula para saber cuánto debe pagar mi cliente de impuesto
sobre la renta. ¿O cuál es el impuesto neto de renta? Por eso es importante tener esta tabla en cuenta en el artículo 241. Recuerda que para llegar a esa tabla debemos haber ya sacado la renta líquida, o sea, todos los ingresos menos las deducciones, menos los ingresos no constitutivos de renta, menos la renta de exentas, hasta tener esa renta líquida, y eso lo dividimos por la VT, y la cantidad de VTs las comparamos con lo que nos aparece en esa tabla. Esa tabla nos dice cómo debemos formular la cantidad de VTs que tenemos. Bueno, ya teniendo en cuenta esa tabla, ya sabemos cuál es el impuesto neto de renta. ¿Qué es lo siguiente a hacer? Tener en cuenta cuál es la fórmula de la renta presuntiva. Para el año 2019, la renta presuntiva equivale al 1.5% del patrimonio líquido del año anterior. Por eso es importante pedir la declaración del año anterior. Cuando tenemos la renta presuntiva, debemos hacer dos comparaciones importantes. Debemos comparar el valor que nos dio después de haber formulado la renta líquida en la tabla, el valor que nos dio en esa renta líquida comparado con el de la renta presuntiva. El que sea mayor de los dos es el que me sirve para hacer el impuesto o para determinar el impuesto sobre la renta. Ejemplo, si la renta presuntiva me dio 1.000.000 de pesos y la renta líquida me dio 500.000 pesos, pues yo sigo haciendo mi declaración de renta con el valor de la renta presuntiva. Pero si el valor de la renta líquida me dio mayor al de la renta presuntiva, pues yo lo sigo haciendo con el de la renta líquida. Quiero hacer una aclaración, es que normalmente siempre la renta líquida va a ser mayor a la renta presuntiva. Igual, si al haber comparado la renta líquida en la tabla no me daba impuesto a pagar, pues no voy a hacer ninguna comparación, pues porque ya sé que no debo pagar ningún impuesto. Después de tener en cuenta cómo se determina la renta presuntiva, que es el valor de la renta líquida del año 2018 por 1.5 para el año 2019, porque el siguiente año cambia, voy a los anexos. ¿Cómo determinamos los anexos? Los anexos son los papeles que corroboran que la información que yo coloqué en el formulario es la correcta. Entonces tú empiezas a formar una carpeta para tu cliente. ¿Con qué se hace esa carpeta? Con los certificados de pago que él te entregó, con los saldos de las deudas que tenía en los bancos que el cliente debe solicitar en los bancos para nosotros pues iniciar el proceso de declaración de renta. Con esos papeles los archivamos dentro de esa carpeta, con el impuesto predial, con el avalúo catastral. Bueno, con todo lo que le solicitemos al cliente empezamos a llenar esa carpeta y hacemos los anexos. Entonces, un anexo puede ser cuando tú le solicitaste, bueno, usted tiene el carro, la casa, la moto, regáleme el valor de esos datos, pues en los papeles que lo corroboren, tú empiezas a llenar el Excel, empiezas a ingresar los datos, le restas las deudas, determinaste el patrimonio líquido. Eso que hiciste en el Excel lo imprimes y ese fue el anexo de cómo determinaste el patrimonio líquido. ¿Con qué corrobora la DIAN si llegara a visitar a nuestro cliente para saber si es verdad lo que se colocó en la declaración de renta? Pues ese anexo se hizo de acuerdo a los papeles que nuestro cliente nos suministró. Son muy importantes entregarle los anexos a nuestro cliente porque eso es lo que te hace un buen contador. Muchas personas se limitan a hacer la declaración de renta y entregarle el formulario al cliente. Es algo que no es profesional, que no se ve bien y que va a hacer que tal vez pierdas un cliente. Porque si llega otro contador que sí me hizo estos papeles, estos archivos, pues de pronto el cliente se va a sentir más seguro, más confiado y siente que la otra persona es más profesional de lo que tal vez fuiste tú. Entonces, ¿son importantes los anexos? Claro que sí. Pero antes de haber ido a los anexos, acá de pronto troqué el orden. Es importante aprender a calcular el anticipo de renta. ¿Cómo calculamos el anticipo de renta? El anticipo de renta se calcula, es el 25% del impuesto neto de renta del año gravable. Pero ¿qué es importante tener en cuenta? Resulta que
¿Cómo calculo el anticipo neto de renta? Es importante tener en cuenta que si la persona va a declarar por primera vez, es el 25% del impuesto neto de renta. Si la persona va a declarar por segunda vez, pues es el 50% del impuesto neto de renta. O si la persona va a declarar por tercera vez, ese anticipo es el 75% del impuesto neto de renta. Hay algo importante y es que, un ejemplo, la persona declaró 1.000.000 de pesos. Ese era el impuesto neto de renta. Si yo le quiero agregar el anticipo, pues multiplico ese millón por el 25%, son 250.000 pesos. Entonces ya la declaración o lo que debe pagar nuestro cliente es 1.250.000 pesos. A menos que durante ese año el cliente le hayan hecho retenciones. Por esas retenciones, pues el cliente puede hacer algunos descuentos al momento de determinar el impuesto neto de renta. Entonces, fue 1.000.000 lo que iba a declarar por impuesto neto de renta. El anticipo fueron 250.000 para el primer caso. Resulta que si a mí me hicieron retenciones o a nuestro cliente le hicieron retenciones durante ese año por 250.000 pesos, pues nuestro cliente no tiene la necesidad de hacer anticipo de renta. No puede hacerlo, puede colocar en esa casilla 0. Eso es lo que nosotros debemos hacer para determinar el anticipo y pues para saber si hay que dar anticipo o no debemos dar anticipo neto de renta. Estos son los puntos más importantes en los que muchas veces el estudiante de contaduría se confunde o no sabe cómo iniciar o no sabe cómo determinar algunos valores, y eso es lo que en realidad debes tener en cuenta para hacer una declaración de renta. Con esto tú ya sabes qué es lo primero que le vas a pedir a un cliente, vas a tener la seguridad si el cliente declara o no declara, porque ya sabes determinar los topes mínimos para declarar, vas a saber cómo hacer o formular el anticipo de renta, la renta presuntiva, y sabes que no tienes que aprenderte el estatuto tributario, sino tener en cuenta los artículos más importantes. Chicos, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y por favor al final de este video en los comentarios dime qué es lo que más se te dificulta para hacer una declaración de renta. Yo tendré en cuenta los comentarios para un próximo video. Hasta luego.